Pues qué ganitas, qué orgullo y además qué bonito, qué bien editado, ole libros, la verdad que Toni es un maestro y tengo aquí la primera entrega de lo que va a ser una trilogía sobre la historia de Roma de nuestro invitado Gregorio Muelas. Caos es el título genérico de la trilogía, la primera entrega El Águila y la Cruz, ole libros. La editorial valenciana, miren qué buena pinta en pantalla. Pues don Gregorio, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un placer siempre tenerte. El placer siempre es mío. Y bueno, ya hiciste una primera entrega, una primera incursión en la novela sobre la historia de Roma, ¿no? Y te tuvimos aquí en el programa, que por cierto tuve ocasión, no como esta, porque acaba de salir y no he tenido ocasión de leerla, pero la voy a leer porque me encantó el libro anterior y tuve ocasión de leerla y la verdad que muy bien escrita porque es lo que tiene la historia, ¿no, Gregorio? Que libros de historia ya hay, ahora hay que novelar, ¿no? Y meter la ficción en medio. ¿Qué es Caos o qué pretende ser Caos? Pues como bien has dicho, se trata de la primera entrega de la saga Caos. Está proyectada como una trilogía, como muy bien has dicho, y está centrada en el dominado de Constantino el Grande, es decir, que va a abarcar el primer tercio del siglo IV después de Cristo. Es un periodo apasionante, pero bastante desconocido, sobre todo para el gran público. Y como historiador, novelista en este caso, porque la imaginación toma la batuta, me he propuesto dar a conocer este periodo porque se pueden trazar muchos paralelismos con nuestro presente. Constantino el Grande fue el segundo emperador que más gobernó durante más tiempo, 31 años, y fue el primer emperador cristiano, y yo creo que marcó un punto de inflexión no solo en la historia del Imperio Romano, sino en la historia de la humanidad. Y los hechos que él pudo protagonizar creo que son suficientemente relevantes y se merecen como poco 3 volúmenes. Oye, no me dirás cuando hablas de paralelismos que Constantino y Pedro Sánchez tienen alguna similitud. Sí, siempre hay similitudes porque yo siempre digo que el ser humano en esencia no ha variado cuanto apenas, si acaso las circunstancias y el contexto, pero el hambre de poder, el ansia de poder, eso siempre se ha ido perpetuando a lo largo de las eras, ¿no? de los diversos periodos de la historia de la humanidad, y este desde luego fue uno de los más convulsos del imperio y seguramente el más complejo. ¿Cuántas horas de biblioteca, de documentación conlleva afrontar una trilogía? Pues incontables. Lo que es la escritura me ha llevado 1 año y medio, pero la investigación más de 1 década. ¿Más de 1 década? Más de 1 década de investigación. He tenido que complementar con otras disciplinas, no solo con las fuentes literarias de la época o fuentes contemporáneas que se hagan eco de este periodo, sino con otras disciplinas como la arqueología, la numismática o incluso la estatuaria, porque siempre digo que en la efigie de las monedas, en los bustos de los emperadores, se han quedado fijados los rasgos de carácter de estos personajes. Y esta novela comienza en el año 310, que creo que es un punto de inflexión bastante importante, al menos en el siglo IV, y comenzamos con nada más y nada menos que 6 emperadores, 6 Augustos y ningún César. Eso quiere decir que en un periodo breve de tiempo se van a tener que enfrentar entre ellos y se van a desencadenar lo que se conocen como las guerras civiles entre los tetrarcas. Y de hecho este primer volumen abarca entre el año 310 y el 316, con lo cual recoge la guerra civil que sucedió en Occidente entre Constantino y Magencio y la guerra civil que se desató en Oriente entre Maximino Daia y Licinio. Solo puede quedar uno en cada parte del imperio. Desde el punto de vista genealógico, ¿de dónde procede Constantino? Constantino es el hijo de Constancio, uno de los tetrarcas de la primera tetrarquía, el sistema de gobierno ideado por Diocleciano. Como bien has dicho, ya incursioné en una novela anterior, en el primer tetrarca, en el periodo inmediatamente anterior a este. De hecho, esta comienza donde quedó aquella. Viene un poco de allí. Se puede considerar como una especie de introducción, prólogo, que no es necesario leer para comprender este volumen, porque ya pone el antecedentes. Pero los que nos lo hemos leído, nos va bien, ¿no? Sí, porque ya os habéis introducido en este momento. Si quieres, luego hablaré de Firminiano de Saguntum, que es el cronista ficticio por el cual hablo yo. Te he visto en el Facebook que haces referencias, sí, ¿no? a Valencia, ¿no? Sí, además, yo como soy saguntino, estoy muy orgulloso de ser saguntino y rindo un pequeño homenaje a mis paisanos porque la Sagunto de la época aparece reflejada en esta novela y ya es hora de que
la importancia de Sagunto en este periodo quede fijado con su en papel. Maravilloso teatro, además, un legado, Sí, un legado, y tanto. Un legado importante. ¿Cómo ideas o cuándo ves la necesidad de que Caos sea una trilogía necesariamente? Pues en el momento en el que los hechos superan el vaso contenedor en el cual quería contenerlos, ¿no? Son muchos hechos. ¿Pensaste primero en una sola novela? No, yo siempre me lo planteé como algo mucho más extenso. Y por eso te digo lo de trilogía. Ya veremos qué pasa con los hijos de Constantino, con Fausta, porque Constantino, después de restaurar la monarquía, venimos de una tetrarquía, pasamos por una triarquía, a continuación una diarquía, desembocamos en una monarquía que la restaura Constantino, pero a su muerte vuelve a dividir el imperio entre sus 3 hijos, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa con ellos, porque ese sí que es un periodo que no ha sido ficcionado hasta la fecha. En este caso sí que es verdad que hay algún autor que lo ha abordado de forma tangencial, pero no cogiendo a Constantino como protagonista absoluto o uno de los grandes protagonistas de la saga. ¿Y el poder de estos emperadores, quién lo controlaba? Bueno, Diocleciano ideó este sistema que, como hemos descrito, la tetrarquía, y dividió el poder, pero la figura de Diocleciano era la de Augusto Senior. Es decir, era una especie de primus inter pares, era el primero entre iguales. ¿Por qué? Porque él decidía quiénes tenían que compartir poder con él, y estos le debían tributo al emperador principal, que era Diocleciano. ¿Se respetaban o no se respetaban? En la primera tetrarquía sí, porque el carácter de Diocleciano era bastante fuerte, bastante notable, pero como las grandes creaciones de la historia de la humanidad muchas veces fenecen con la muerte del creador, ¿no? Y en este caso Diocleciano tuvo que contemplar desde su retiro en el Palacio de Spalatul, actual ciudad de Split en Croacia, cómo se desmoronaba ese sistema original de gobierno que él implementó para intentar perpetuar la vigencia del imperio como estructura política por lo menos un siglo, que después Constantino recoge ese legado e implementa otras reformas. Lo digo porque en tu primera novela, precisamente sobre la historia de Roma, vemos que la expansión del Imperio Romano tiene más problemas internos casi que guerras externas, ¿no? Pero justo en este momento los problemas internos no son los prioritarios. Hay otros problemas externos, y aquí vamos a viajar a Germania y vamos a conocer pueblos como los francos, los alamanes o los sármatas. Hueso, ¿no? Los romanos ahí tocaron hueso. Sí. Con lo cual, estos personajes van a tener que trascender los límites fluviales del Rin y el Danubio para conocer la esencia de esos pueblos a los que se enfrentaban, que eran pueblos que definitivamente venían huyendo de otros pueblos más salvajes y que pensaban que lo que tenían por delante, que era la civilización, era mejor que lo que le venía por detrás, ¿no? Y chocaban de lleno con el limes, ¿no? Con la frontera. Oye, creo que te lo he preguntado alguna otra vez, pero porque claro, la parte histórica está documentada, pero la parte íntima, la parte familiar, la parte personal, incluso las reflexiones o toma de decisiones sobre los hechos históricos, ahí hay que tirar mano de imaginación. Por supuesto, la novela histórica te enfrenta a ello. Los grandes hechos, los hechos históricos, los puede conocer casi cualquier persona que se acerque o se aproxima a un periodo concreto, pero luego hay que ponerle carne, vísceras, psicología a esos personajes, y además, en este caso, incluso hay un toque de erotismo, ¿no? De sensualidad, porque la época también me lo demandaba, con lo cual el lector... Tenemos sexo en la novela, tenemos sexo. Tenemos sexo, hombre, tenemos. Don Ismael, tenemos sexo en la novela. Qué interesante, ¿eh? Pero usted, yo sé que usted es un gran amante de la historia y que la historia de Roma le gusta, ¿no? Sí, es la parte que más me gusta. Es que es sorprendente. Además, la cultura que había y la sabiduría. Y nosotros, aquella gente. Don Ismael, nos hemos criado con el clásico Yo Claudio, con la serie famosa y la novela de Robert Grace. Que nos entró por Yo tuve la tele, suerte de ver las novelas de Robert Grace. Yo Claudio y su esposa Mesalina. Y qué bien adaptada estaba a la televisión. Supongo que tú también serías fan. Me gusta que lo cites porque justamente mi filiación literaria es Robert Graves. ¿No? Sí. Y esa famosa biología de Claudio el Dios y su esposa Mesalina, no solo ya el referente literario, que es enorme, yo creo que es el gran fundador de la novela histórica ambientada de la antigua Roma, sino, como bien has dicho, la serie de la BBC, que es una fuente inagotable de inspiración. Y yo todos los veranos me la veo completamente. Está bien hecha, está bien. Y además hay otros referentes literarios como Colin McCullough, con su famosa serie sobre Julio César, Howard Fast y su Espartaco,
la película Stanley Kubrick. Es que tanto el cine como la propia literatura, otras fuentes son fundamentales para poder documentarse y ser lo más fidedigno posible a la realidad que supuestamente hubo en la época, ¿no? Bueno, pues me imagino que tirar mano de todas esas fuentes también ayuda. ¿Qué conexiones tiene con la Valencia actual la novela que has citado tú, Sagunto, ¿no? Bueno, se cita a la Valencia de Tanoru, ¿no? El origen de la ciudad de Valencia, pero sobre todo en la parte de la Tarraconense, ¿no? Que es la provincia en la que estaban localizadas estas poblaciones, es Sagunto la que se lleva la palma por aquello que te decía de rendir tributo, ¿no? a mis paisanos. ¿Qué era por ahí Sagunto? se cita. ¿Qué peso tenía? Como... A ver, en este momento no está en su mejor época, ¿no? Seguramente el siglo I, ¿Sagunto? siglo II fue su mejor momento. Vivimos una época de decadencia. En este momento estamos en el comienzo de la decadencia. Seguramente los romanos de la época no lo percibían como tal. Tampoco percibimos nosotros hoy en día que estemos viviendo un momento de decadencia, y a lo mejor a un medio o largo plazo la historia nos demuestra que sí que es posible, ¿no? Entonces, este Sagunto sí que aparecen los grandes vestigios, ¿no? de la Sagunto, ¿no? El teatro romano, el personaje este de Firminiano dice haber nacido a los pies del gran teatro de su ciudad, porque su madre era devota de la diosa Diana y era una gran amante del teatro de Terencio y de Plauto, ¿no? Luego aparece el templo de Diana, incluso la Domus de los peces, que es un maravilloso vestigio de aquella época. La familia que regentaba esta Domus acoge a Firminiano cuando regresa a la Sagunto para hacerse cargo de las exequias de su padre. Es decir, hay varios capítulos ambientados en Sagunto, y este Firminiano lo que hace es viajar por todo el imperio para recabar datos sobre Constantino, que es el padre de su señor, del emperador Constancio II, que le encarga esta historia para beneficio de su propio gobierno, porque en ese momento se está enfrentando a un usurpador que es Magnencio, que ha tomado el poder en Occidente. Es decir, que la novela tiene varios planos metaliterarios, si se quiere, porque hay un plano que transcurre en el año 353 después de Cristo, pero Firminiano decide remontarse 40 años para justificar el presente. Es decir, que este Firminiano también te está contando cómo actúa un historiador, cómo debe ser un historiador, objetivo también en muchos casos. Creo que esto enriquece el conjunto de la novela. Por eso de que podemos encontrar aventuras, intrigas políticas, intrigas palaciegas, ese toque de erotismo, grandes batallas. Hay dos grandes batallas en la novela, algún gran asedio como el de Bizancio, la batalla de Puente Milvio, casi la describo como un guión cinematográfico. Y me voy moviendo con la cámara a diferentes partes del campo de batalla para describir qué sienten los personajes según evolucionan los hechos bélicos. Y de esa forma cojo de la mano al lector y lo meto de lleno en la novela, ¿no? Esta pasión con la que te lo estoy contando es la misma pasión con la que lo escribo, y pienso y deseo que los lectores también se adentren en la novela. Hablando de lectores, quizá los más peligrosos sean los historiadores, ¿no? Seguramente. Los especialistas. Por eso, Antonio, está documentado hasta la médula, porque nunca sabes en manos de quién puede caer esta novela, y hay que justificarlo todo. Acompañan bastantes notas a pie de página, incluso un glosario de términos latinos, un apartado de planos y mapas y una amplísima bibliografía para que el lector, independientemente de su formación, sepa de dónde salen las fuentes. Bueno, y que si hubiera alguna cosa, tú lo aceptas, ¿no? Si te lo demuestran. Licencia poética. Si te lo demuestran, y luego están las licencias, ¿no? Las licencias. Porque ¿cómo era el día a día cotidiano en esa época? Aparte de los días que no había que ir a la guerra y todo esto. Pues yo creo que era un día a día bastante parecido al nuestro. Sí, ¿no? Porque por aquí aparece, por cierto, aparece la vía del Pórtico en Sagunto, que era como la calle Colón de la época, en la que habían comercios, tabernas, y el día a día era bastante parecido, porque somos herederos de los romanos, pero como bien ha dicho Ismael, desde el pensamiento, pero también desde nuestras actitudes y nuestra forma de ver y gobernarnos en la vida. Eso casi es lo más apasionante, ¿no? Y eso también te facilita la tarea a la hora de abordar un periodo como es este, con tantos siglos de por medio, ¿no? Pero me siento cómodo. ¿Cuáles eran los problemas con los que se enfrentaba el Roma en esa época? El gran problema, desde luego, es un problema que viene de un periodo anterior, de la crisis del siglo III,
hay un periodo que se conoce como la anarquía militar, que duró justamente 50 años, entre el 235 y el 285. Anarquía militar en el sentido de que... De la usurpación militar. Es decir, en ese periodo hubieron más de 40 emperadores. El único que murió de forma natural fue Claudio II el Gótico por la peste de Cipriano. Imagínate cómo murió el resto. Entonces Diocleciano intentó implementar este nuevo sistema. Era una profesión de riesgo. Era una profesión de riesgo, totalmente. Porque Diocleciano decide dividir el poder, compartirlo, o sea, dividirlo para unificarlo y compartirlo antes de arriesgarse a perderlo. Y por eso se busca a otros colegas para que atiendan diversos focos a lo largo del imperio que él personalmente no puede atender. Lo que pasa que la ambición humana siempre prevalece y, en definitiva, como te comentaba, fueron pasando de unos subperiodos a otros hasta que finaliza, esto no es ningún spoiler, en la monarquía de Constantino. Pero después de Constantino hay otras épocas también muy convulsas. ¿Qué papel juega la mujer en tu novela? Pues un papel fundamental. Aquí, como poco, hay 8 grandes mujeres, 8 personajes femeninos con sus propias subtramas, no solo de emperatrices, sino de figuras ficticias que enriquecen el conjunto. Muchas veces la mujer gobernaba en la sombra, no solo en ámbito doméstico, sino político, porque aquí Maximila, que es la consorte de Magencio, el gran rival de Constantino, es la que le incita a su esposo a enfrentarse militarmente a Constantino en lugar de esconderse tras las ciclópeas murallas aurelianas, que hubiera sido lo fácil, ¿no? Entonces le alienta, ¿no?, a enfrentarse a su rival, por ponerte un pequeño ejemplo, pero tiene un papel muy importante y ha sido otro reto superado, porque adentrarte en la psicología femenina es bastante apasionante y ha sido todo un reto. Gregorio, esta primera novela recoge los años, has dicho... Del 310 al 316. Y lo dejo en un punto muy concreto. 6 años, ¿no? 6 años. 6 años. Porque esa gente no viviría mucho, ¿no? Que el protagonista, ¿qué edad tenía cuando murió? Bueno, en este caso no podemos hablar de la juventud de Constantino porque tendría 30 y pico años. En aquella época una persona de 30 años ya era una persona mayor. Con cierta edad. Es interesante también que Crispo, que es el primogénito, aquí tiene unos 12 años y se está forjando en lo militar, ¿no?, para ser un gran comandante y, en definitiva, dirigir las tropas de su padre. Pero lo dejo en un año muy concreto que supone otro punto de inflexión, que es el año 316, que es el comienzo de la primera de las 2 guerras civiles entre Constantino, que es el vencedor de Occidente, y Licinio, que es el vencedor de Oriente. Sí que es verdad que todas las novelas van a tener carácter autoconclusivo. Lo puedes dejar aquí si quieres. Pero te estoy invitando a que continúes en la siguiente novela, en Señores del Orbe, con esas 2 guerras civiles. Oye, para no hacer más spoiler de la novela, háblanos un poco del proceso editorial, porque sabemos que Toni Alcolea es un trabajo magnífico, un gran editor, pero claro, esto también tendrías que convencerle, ¿no?, de que este era un proyecto viable. Afortunadamente no me costó demasiado convencerlo, porque la verdad que el primer Tetrarca ha funcionado muy bien, que también la publicó Toni en su sello Ole Libros, y funcionó tan bien que fíjate el formato en el que ha aparecido este primer volumen de la saga, que está para dudas, es cartoné, una edición de lujo, y que incluso... Me recuerda mucho a la edición que yo tenía de Yo Claudio, con las monedas. Sí, yo creo que le rinde homenaje, sin duda. Sí. E incluso, bueno, en la portada, como observaréis, es un fragmento del fresco de Giulio Romano, el diseño es de Rafael, que lo podéis admirar en los museos vaticanos, y recoge un momento en el que Constantino arremete, lanza en ristre contra las tropas magencianas, y de hecho podéis observar el estandarte de Constantino, no es exacto de la época, porque era el crismón, pero ahí podéis observar la cruz de Constantino y el águila imperial, ¿no? De ahí es 2 mundos que se enfrentan y el que va a salir victorioso, no es ningún spoiler, es el comienzo del Imperio Cristiano. Pero la siguiente novela te voy a comentar, voy a tratar de justificar por qué abrazó el cristianismo, que en este momento no se convierte en religión oficial del imperio, será más tarde, pero comienza el Imperio Cristiano. No lo hemos hablado, pero el cristianismo estaba ahí. Sí, ¿no? Pero porque estamos hablando de un momento que el Imperio Romano estaba habitado por 60 millones de ciudadanos, sin contar esclavos, y de esos 60 millones, entre 8 y 10 millones eran cristianos. Si este señor quería tener el apoyo de esta gran comunidad, no podía obviarlos. Y de ahí el edicto de Milán. ¿Cómo se afronta una trilogía en cuanto al ritmo de escritura?
Porque cuando se saca la primera novela ya están hechas la segunda y la tercera, ¿o no es así? No, es una escritura que yo denomino disruptiva, porque por circunstancias vitales no siempre tengo el sosiego ni el tiempo necesario para poder sentarme delante del ordenador. Pero en todo momento estoy pensando en las novelas, las tengo siempre en la cabeza, la estructura de la siguiente está en mi cabeza, ya he empezado a trabajar en ella, aquí hay como 120.000 palabras. O sea, que no está escrita todavía ni la segunda ni la tercera. No, tengo comenzada la segunda y proyectada la tercera. La estructura de ambas las tengo muy clara, porque la segunda parte abarcará de entre el 316 y el 325. ¿Por qué? Porque en ese momento muere un personaje muy importante de toda la saga. Y eso marca otro punto de inflexión que abre la puerta a esa culminación de la saga. Pues Gregorio, mucha suerte y Muchísimas la verdad gracias. Enhorabuena porque la edición es maravillosa, es de lujo, es un lujo editar además en tu propia ciudad, así con esta calidad, y enhorabuena también Toni Alcolea y Ole Libros. Don Ismael, ¿usted qué entiende? Yo es un me lujo, la pido, es un lujo, tapa dura, Sí. pero tapa dura, pero muy manejable, y el papel... buenísimo. Está diseñado para leer en horizontal, Sí, sin que te pese. Es uno de los libros que cuando lo ves en la estantería o en las pilas, Llama la en atención. argot, te dice, cógeme. Sí. Y es que va a ser el libro de estas Navidades. Seguro. Si y no llegará saben, San Jordi y seguirá. sí, Y si no seguirá. saben qué pedir a los Reyes o a Papá Noel, Gregorio Muelas, Caos, la primera entrega, El Águila y la Cruz, Enhorabuena. de esta trilogía Muchas Caos, gracias. de nuestro invitado Gregorio. Lo dicho, Gregorio, mucha suerte Un placer. y un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Despedimos a nuestro invitado. Me voy con la escorcha Big Bang Boom, que ha sido elegida por el Ayuntamiento de Castellón para el encendido de luces de Castellón, de la ciudad de Castellón, para estas Navidades. Será el grupo que va a animar ese encendido de luces. Les oímos, les he dicho que les traía música muy entretenida hoy. Villamor es el tema de este grupo. Vamos con ellos.